Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Muy buenas, estimable audiencia. Yo soy Fernando Castro Esquivel para servirles. Este es el programa Tu Palabra es Verdad, donde estudiamos la palabra de Dios desde la perspectiva de lo que llaman raíces hebreas. Nosotros ahí en la comunidad le decimos del camino a Derek, que es el nombre que tenía, digamos, la secta de Yeshua cuando empezó. Y como siempre decimos aquí, tratando de desatar los nudos de las malas doctrinas, les invito al canal nuestro, Tu Palabra es Verdad, CR. Ahí hay todo el material que hemos venido recuperando y ahí están las enseñanzas. Cuando quieran, con mucho gusto, claro que sí, pueden entrar ahí. Y les recuerdo, Tu Palabra es Verdad, CR. Muy bien. Hoy, hermanos, vamos a ver un tema, se llama Entendiendo el Yom Kippur. El Yom Kippur es una de las, digamos, 7 fiestas o 7 citas santas convocaciones que tiene el Eterno para su pueblo. Es el día de viernes. Bueno, los ortodoxos lo celebran mañana en la noche, a partir de mañana en la noche. Y nosotros, ¿verdad? En la comunidad lo celebramos desde el viernes a la noche. Todo el día. Recuerde que bíblicamente los días empiezan en la noche, al atardecer. ¿Okay? No a medianoche, sino cuando ya uno puede distinguir 2 o 3 estrellas en el cielo. Ahí empieza el día. Podemos distinguir a simple ojo cuando empieza el día y no tenemos que ver el reloj, ¿verdad? Para ver a qué horas empieza. Pero un día vamos a hablar de eso. Entonces, vamos a ver primero el lema, que para mí me parece muy, muy importante estar repitiendo esto, porque nos dice que el Eterno nos pone a escoger, ¿verdad? Nos pone a escoger, tenemos libre albedrío para escoger. Pero ya una vez que hemos escogido el camino, no hay libre albedrío, ¿verdad? O sea, no sé si saben la diferencia, si pueden apreciar la diferencia. Cuando estamos ya dentro de la fe, no hay camino a que distinguir. Solo el Eterno es el que manda, ¿verdad? A través de sus mandamientos, a través de su espíritu y a través de todo lo que nos da. Pero bueno, aquí dice Deuteronomio 30, 19 y 20, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo el cielo y la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieres la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir, puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con Jehová, tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces, Jehová vivirás por muchos años en la tierra que Jehová juró
dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Y también tiene esto mismo, pero ya, digamos, traducido por Yeshua en el Nuevo Testamento. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Bien, empezamos al tema de Yom Kippur. Pues decidí traer esta enseñanza de Yom Kippur, a pesar, ¿verdad?, de que la gran mayoría de iglesias cristianas dicen que no debemos celebrar las fiestas de los judíos, ¿verdad? Y ni siquiera las estudian. Es una verdadera lástima, pues, porque sabe que eso es no escudriñar las escrituras, no escudriñar. Y usted sabe muy bien que la fe viene por el oír la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, ahí es donde la fe se fortalece. Así yo no digo yo, lo dice Romanos 8, ¿verdad? Como algunos de ustedes habrán escuchado, eso de fiesta de los judíos, ¿verdad? Es una falacia, es una gran mentira, porque las fiestas, las santas vocaciones no son de los judíos, ¿verdad? De los israelitas, ¿verdad? En el sentido, no son del pueblo, son para el pueblo, son del Eterno, son citas de Él para su pueblo. Una cosa es invitar, una cosa es invitar y otra cosa es citar. Si yo cito, ¿verdad? Si yo invito a alguien a mi casa, tiene la opción de ir o no. Pero si yo cito, digamos, a mis hijos para algo especial, o cito como jefe en mi oficina a alguien, tiene que llegar, ¿verdad? Una citación judicial no es una invitación. O llega, ¿verdad?, a defender sus derechos, y si no, los pierde, ¿verdad? Hay un versículo que a mí me gusta mucho, Levítico 24:22, que dice: la misma ley vale tanto para los extranjeros como para los naturales del país. Yo soy Jehová su Elohim. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que todo lo que vean ustedes, que no solamente para los israelitas naturales, sino para los extranjeros que vivían ahí, ¿verdad? Cuando te dicen, no, es que el Shabbat no es para gentiles, mentiras. Eso es mentiras. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo hace esa gente para brincarse este versículo? ¿Verdad? Y otros más, obviamente, ¿verdad? Pero bueno, aquí dice precisamente uno de los versículos donde presenta todas las fiestas, ¿verdad? En Levítico 23, habla de las 7 fiestas en orden. Y vean ustedes, dice, habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel. ¿A quiénes? Hijos de Israel. Y diles, las fiestas solemnes de Jehová. ¿De quién? De Jehová. No son de los judíos o de los israelitas. Las cuales proclamaréis como santas convocaciones. Eran estas. Son convocaciones, no son invitaciones. Vení el próximo domingo aquí a comernos algo. No. Son santas convocaciones, ¿verdad? Además tenemos el dicho de Yeshua, ¿verdad? Mucha gente cita Mateo 5:17, especialmente cuando dice, yo no he venido a abolir la ley, sino he venido a cumplirla, y se quedan ahí, ¿verdad? Como si Él tuviera que cumplir todas las leyes por nosotros, si Él tuviera que no cometer adulterio, y nosotros sí podemos. O si Él pudiese, si Él miente y nosotros no. Es decir, es una mezcolanza espantosa. Vea, aquí está en una forma clara. Dice, no malinterpreten, ni piensen, dicen algunos, ni piensen. La razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés, la Torá, o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Puse esta versión, creo que es la Nueva Traducción Viviente, para que vean lo que verdaderamente es ahí. Y complemento, dice, les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios, hasta que su propósito sea cumplido. Ahí está. ¿Ok?
Entonces, esos que le dicen que la ley está abolida, que la ley está en el basurero, que la ley se queda en la cruz, que ya son mentirosos. Son unos mentirosos porque no hablan respecto a Yeshua. Y lo que hablan, citando las escrituras de Pablo, están malinterpretando. A Pablo, obviamente, porque Pablo era judío y en varios de sus escritos dice que lo importante son los mandamientos de Dios. Si quiero, véanlo ahí en Romanos 7:25 y en Primera de Corintios 7:19. Pero bueno, bien. Vamos a ver, trato un poquito ya en materia en lo de Yom Kippur. Vean ustedes cómo el libro de Hebreos, obviamente el Nuevo Testamento, ¿verdad? En Hebreos 8, versículos 6, 7 y 13, dice, pero ahora un tanto mejor misterio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para segundo. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y al que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Y usted me dice aquí, ve, ahí está, ya hay un nuevo pacto. Lo que pasa es que el que dice eso es un indocto y no entiende que lo que está hablando aquí Hebreos es de la ley ceremonial. La ley ceremonial en la cual hacía falta templo, sacerdotes ejerciendo el servicio en el templo y todo lo demás que era necesario. Si no hay templo, no se podía seguir la ley ceremonial. Sin embargo, esa ley ceremonial es base de lo que aquí se escribe en Hebreos. O sea, la ley ceremonial no se eliminó, se cambió, es nueva. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver todos los aspectos que dice Hebreos que hay, existían en el otro lado, solo que ahora de una forma espiritual, ¿verdad? Pero básicamente la ley, ¿qué es la ley? ¿Qué es la ley ceremonial? Pues aquella ley que regula todo lo que hay que hacer para administrar la sangre que perdona pecados. Eso básicamente es, ¿verdad? Antes habían víctimas, había sacerdotes, había un altar de sacrificio, todo eso ya no existe. ¿Por qué? Porque el sacrificio nuestro, obviamente, es de Yeshua. Ahora todo eso está nombrado espiritualmente y ya lo vamos a ver, ¿verdad? Aquí aparece a nuestro Señor ahí crucificado, obviamente. Usted me va a decir, pero eso es de Semana Santa. Sí, bueno, lo que pasa es que ese sacrificio de Él también, o sea, el Yom Kippur, ¿verdad? Ese ritual también constituye, diré yo, una alegoría o figura de esa muerte que estamos viendo ahí, de muerte en la cruz, de su sacrificio y de sus propósitos. Que ya estaban, como le digo, prefigurados en Yom Kippur. Digamos, en la ley ceremonial, como les dije, hay unos elementos, digamos, el pueblo que estaba ahí, obviamente siempre a las afueras, esperando que los perdonaran. Ya vamos a explicar un poquito. Que los perdonaran. También estaba el sumo sacerdote, estaba el lugar santísimo, ahí donde entraba el sumo sacerdote, ¿verdad? El arca de la alianza, que la vemos ahí abajo a la izquierda. Todos esos obviamente la víctima, todos esos elementos que eran del antiguo, digamos, del antiguo pacto, ahí sí, de la antigua ley sacrificial, existen de forma espiritual en el nuevo pacto, ¿verdad? Y de eso habla también Hebreos. Hoy ya no hay templo, como les decía, hoy ya no hay templo, pero Yeshua ya había profetizado eso, cuando dijo que el templo sería destruido, ¿verdad? Que no quedaría piedra sobre piedra. Pero especialmente habló algo muy significativo a aquella mujer samaritana. Y eso tiene que ver con el nuevo pacto, ¿verdad?
sobre el sacrificio ritual, o ritual de sacrificios, perdón. Él dijo ahí en San Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tiene tales adoradores, busca quien le adoren. Y está esa imagen ahí del monte Gerizim, ¿verdad? Porque en ese tiempo ahí los samaritanos tenían un templo que se llamaba el templo del Dios sin nombre, porque ahí podían ir a adorar cualquier tipo de persona, porque en Samaria había muchos dioses, entre esos Jehová. Por eso esa samaritana conocía a Jacob y conocía muchas cosas, era una mezcla absoluta, ¿verdad? Pero eso que le dijo a la samaritana, dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adorarán en espíritu y en verdad, ¿verdad? Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, ¿verdad? Lo que dijo Yeshua, repito, nos marca el espacio, digamos, que ya es abierto, ya no es en un templo, es algo espiritual, ¿verdad? Yeshua mismo dijo algo muy, muy importante. Dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y a tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo ven, nos manda a nosotros a tener una intimidad que antes era en el templo, ¿verdad? Especialmente. Recuerde que la cultura judía estaba muy ligada al templo. Si ellos no estaban en el templo, no estaban adorando correctamente. De hecho, ustedes ven los ortodoxos que andan en negro, y eso es porque están de luto, porque no hay templo, ¿verdad? Claro, no estoy diciendo que no hay que ir a las iglesias, claro que sí. Las iglesias más bien es un mandamiento, tenemos que congregarnos. Pero la intimidad de la que el Padre anda buscando, esos adoradores, está ahí en nuestro propio aposento, ¿verdad? En ese altar que hacemos en nuestros hogares. Entonces estamos ante una cuestión espiritual, como dice Hebreos. Vamos a verlo aquí. Dice, entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo, ¿verdad? Que es también el tabernáculo vino a ser después el templo, ¿verdad? Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto, que está ¿dónde? En el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, aquí está la víctima. Él fue el mismo, es la víctima y es el sumo sacerdote, como vamos a ver. ¿Y está dónde? En el cielo. O sea, todo es espiritual, es un nuevo pacto, ¿verdad? Este nuevo pacto que es los rituales para perdonar el pecado. Dice, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo, ¿verdad? Que está en los cielos, una vez y para siempre, y asegurar nuestra redención eterna, ¿ok? Entonces quiero dejar claro el punto de que este nuevo pacto es sobre todo espiritual. No hay un templo donde vamos a ir, ¿verdad? No es en las iglesias en donde debemos nosotros estar necesitados de ir a tener adoración. La podemos tener, pero como le digo, la intimidad nuestra está ahí en las casas, ¿ok? Yo les digo una cosa, ¿verdad? Que hay que estudiar. La gente no estudia la ley de Dios. ¿Por qué? Porque le dicen que está abolida y que no sirve y que lo pueden enredar. Estamos igual que antes, hace 50, 60 años, ¿verdad? Tal vez un poquito más, cuando nos decían las abuelas que no leyéramos la Biblia porque nos volvíamos locos. Y aparentemente algo está pasando, porque cuando yo le pregunto, no conocen detalles. Yo ya lo he dicho varias veces, no conocen de los 10 mandamientos. Usted mismo que está viendo, cítelo, si no va a poder. Es decir, yo creo que hay que poner las barbas en el remojo. Pero sí les digo que el conocimiento del servicio en el tabernáculo de Moisés, obviamente, después en el templo primero y
Templo de Salomón y luego el segundo templo, ¿verdad? Es necesario para entender mejor a nuestro Mesías, ¿ok? Van a entender mejor el nuevo pacto. Si no entienden el viejo pacto, ¿cómo van a entender el nuevo pacto? ¿Verdad? Conceptos como pecado, holocausto, sacrificio, sangre esparcida, lugar santísimo, sacerdotes, sumos sacerdotes, están sumamente relacionados con Yeshua y su ministerio y sus propósitos de redención. Si verdaderamente usted desea intimidad con Yeshua HaMashiach, con Jesucristo, debe escudriñar las Escrituras. Porque Él lo dijo ahí en Lucas 24, Lucas 24, 44 creo. Dice, todo eso tenía que suceder, que estaba escrito de mí en Moisés, en los profetas y en los escritos. ¿De dónde dependemos de Él? En todo eso, que se conoce como un Viejo Testamento, ¿verdad? Que no es ni Viejo ni Testamento, y se conoce también como Tanaj, ¿verdad? Los hebreos lo conocen como Tanaj, que es precisamente Moisés, los profetas y los escritos, ¿verdad? Pero bueno, y para eso estoy yo aquí hoy, para ver si nos acercamos un poquito a ese Yom Kippur, que yo sé que todo el mundo escucha por ahí, que es un día especial, que es un día muy sagrado, muy santo. Entonces, yo creo que va a ser provechoso que veamos un poquito acerca de eso, ¿verdad? Ahora, no quiero, también lo puse una idea importante. Podemos decir que todo lo relacionado con el servicio del templo, ¿verdad? Que es sombra de lo que dice, tal y como dice Hebreos, sombra de lo que iba a ser Yeshua, ¿verdad? Dice, no tienen otro propósito más que el de reconciliar al individuo y al pueblo de Dios. Así es, todos esos rituales de matar vacas, matar la vaca roja, matar las ovejas, matar cabros, no tenían otro que reconciliar al individuo con el Eterno. Recuerde que esos animalitos morían en lugar de sus dueños. Había gracia, ¿verdad? No es como nos han dicho, que la gracia, que Dios se llenó de gracia a partir de Yeshua. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Yo creo que ya este concepto se debe ir entendiendo mejor. El Eterno siempre ha tenido gracia con el ser humano, ¿verdad? Hay una escritura que dice que no es sino por mi justicia, ¿no? Dice, no, si es porque si no es por mi fidelidad que ustedes no están muertos, ciertamente, porque Él juró por su nombre, ¿verdad? Él ha empeñado su nombre, Él empeñó su nombre ante Abraham, Isaac y Jacob, y por eso no nos ha exterminado, ¿verdad? Entonces Él siempre ha tenido misericordia y gracia. Eso ténganlo muy en cuenta, ¿verdad? Entonces yo les digo, ¿cómo no estudiar sobre los planes que tiene Adonai, ¿verdad? Para reconciliarse con su pueblo, desde siempre. Por eso los invito bien a estudiar todo lo relacionado a la ley de Moisés y a los profetas y toda la palabra, ¿verdad? A veces uno lo lee, ya me leí la Biblia 3 veces. Sí, pero verdaderamente usted la ha escudriñado, ha entendido la relación entre el Edén, ¿verdad? El pecado de Adán y Eva, y lo que dice Apocalipsis sobre el Cordero que fue inmolado en el principio de los tiempos. ¿Ha entendido cosas como esas? Bueno, precisamente hay que gastar cejas, ¿cómo se dice? Pestañas, para ver si vamos entendiendo mejor. Vamos a hablar de las 7 santas convocaciones, ¿verdad? El Eterno dejó instrucciones a su pueblo. Bueno, obviamente Yom Kippur es una de ellas, pero voy a hacer un breve repaso. El Eterno dejó instrucciones a su pueblo para acercarse a Él. Eso es, por eso le digo, para eso son el propósito del Eterno, para acercarnos a Él, que nosotros vayamos a Él. Dice, de una forma especial 3 veces al año. Ya vamos a ver. En esas 3 ocasiones, tres ocasiones del año. Al inicio de la primavera, al final de la primavera o inicio del verano, ¿verdad? Y al inicio del otoño. Se celebran estas 7 santas convocaciones. Son 3, 1 y 3. Ahí la podemos ver, ¿verdad? En primavera son 3. En la Pascua, el Pesaj, que usted lo conoce, ¿verdad? Usted lo celebra, ya eso es cierto. Usted celebra el Pesaj. Bueno, eso fue lo que celebró Yeshua
cuando dijo, esta es mi sangre, diciendo eso al vino, y esta es mi carne cuando hablaba del pan. Él celebró eso. Nosotros no lo celebramos como la cena del Señor, ¿verdad? Lo celebramos cada año, lo que nosotros creemos que es, ¿verdad?, esa celebración, el Pésach. Luego los panes sin levadura, que también se cumplió, digamos, cuando Él resucitó, ya no era mitad hombre, ya no era 100% hombre y 100% Dios, sino era 100% Dios, esa es mi fe, ¿verdad? Ya no era hombre y ya no tenía la levadura del hombre. Y las primicias, cuando Él resucitó, Él fue la primicia, ¿verdad? El primogénito de los resucitados, así lo dice Pablo, ¿verdad? Y ya luego, 50 días después, viene el Pentecostés, que era una fiesta agrícola. Ahí se cumplió, ¿cuándo? Cuando hubo la primera gran cosecha, 3,000 personas se convirtieron cuando Pedro y los demás apóstoles comenzaron a hablar en lenguas y comenzaron a predicar tan preciosos, digamos, mensajes que están ahí en Hechos 2. Y luego, en otoño, ¿verdad? Obviamente eso es en el hemisferio norte, ¿verdad? Donde eso es más o menos como este mes, en octubre, que estamos empezando hoy precisamente, el 1 de octubre, donde se da las trompetas, que fue hace 8 días. Luego el Día del Perdón, o Yom Kippur, que también se llama como Día del Perdón. Y luego, dentro de ya será una semana, empezará la fiesta de Cabañas. Entonces, ahí están las 7 fiestas que yo recuerdo que le dijo que di a los israelitas que estas son mis fiestas, dijo Jehová, no son de los judíos, ¿verdad? Eso ténganlo por muy seguro y no repita algo que no es cierto, porque la gente cuando les habla uno de esto, ¿verdad? Aunque ya saben, siempre dicen, no, es que eso es muy judío. Y bueno, sigue durmiendo a ese lado, pero no diga cosas que no son ciertas. ¿Okay? Bien, ahí también está una forma el año en forma circular, ¿verdad? Arriba podemos ver que está cuando empieza el año, ¿verdad? El año bíblico, que es más o menos entre marzo y abril, que se da cuando sale las primeras brotes ahí del centeno, ¿verdad? Parecido al trigo. Y entonces ahí se dan las primeras fiestas, que son el Pesaj, ¿verdad? Los panes sin levadura y las primicias. Luego más abajo, a la derecha, está el Shavuot o Pentecostés. Y luego, a la izquierda abajo, cuando dice Sukkot, ¿verdad? Que es el Yom Teruah, ¿verdad? Las trompetas. Está el Yom Kippur y luego la última, que es la fiesta de las cabañas o Sukkot. Bien, eso es anual, ¿verdad? Recuerden que el calendario hebreo es distinto al calendario nuestro, que es el calendario gregoriano. Un papa fue el que lo instauró. Y vivimos bajo ese ¿cómo se llama? Calendario, pero el calendario bíblico es otro. ¿Okay? Eso es importante. Vamos a ir a un par de principios sobre el Yom Kippur. El Yom Kippur es una citación santa, una santa convocatoria, que tiene una preparación previa. Como vimos, ¿verdad? Allá atrás, también la puedo ver. Ahí tenía la de trompetas. Entonces, el Yom Kippur tiene una anterior que es preparación de este Yom Kippur. En 10 días antes se anuncia con un shofar, ¿verdad? Como trompeta, un cuerno ahí que se usa para hacer un sonido, ¿verdad? Un cuerno de cordero, de antílope, y para avisar que se aproxima el día Yom Kippur. ¿Y por qué es necesario avisar? ¿Por qué es necesario avisar que viene ese día? ¿Verdad? ¿Por qué tienen que tocar el shofar para avisarnos que viene ese día? Bueno, precisamente, ¿verdad? Porque el Yom Kippur, ¿verdad? Es una santa citación, es una santa convocatoria de nuestro Dios para purificación de los pecados y para el perdón de los pecados, ¿verdad? Estos 10 días son para entrar avisaban, ¿verdad? En su momento, para avisar al pueblo
de que se iba a dar el perdón de Dios en ese día Yom Kippur, y tenían que prepararse, ¿verdad? ¿Con qué? Específicamente, bueno, con arrepentimiento, con reconocimiento de pecado, con una... con todo tipo de ruegos, con todo tipo de oraciones al Eterno, para que Él en su misericordia nos vea con sus misericordias, ¿verdad? Ahora, esos 10 días, como les digo, es de preparación. Es un día muy importante, es un día, el Yom Kippur es un día que el Eterno mismo lo escogió para que Él nos viera con misericordia. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante para explicar bien cuál es el propósito de este día. Y es precioso, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nos limpiamos de pecado? ¿Cómo se limpia el pecado? Ya está establecido, ¿verdad? En la Biblia, con sangre. Hebreos 9:22, ¿verdad? Hebreos 9:22 dice que de hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, obviamente, en Yom Kippur, si iba a haber perdón de pecados, tenía que haber sacrificios de sangre, ¿okay? En el pacto antiguo. Ahora, ¿verdad? En el pacto nuevo sí ya hubo, y es el sacrificio perenne, ¿verdad? Perpetuo de Yeshua. Pero vamos a estudiar el Yom Kippur ya con el texto. Dice así: asegúrate de celebrar el día del perdón, como Yom Kippur, ¿verdad? El 10º día del mismo mes, que es el mes séptimo. Estamos en el mes séptimo del calendario hebreo. Dice: 9 días después del festival de las trompetas, lo celebrarás como día oficial de asamblea santa, ¿verdad? Hay una santa convocatoria, una eclesia, ¿verdad? Una cajal. De ahí viene el nombre eclesia, una asamblea. Un día para negarte a ti mismo. ¿Qué significa negarte a ti mismo? ¿Ves? Y presentar ofrendas especiales a Jehová. No hagas ningún trabajo durante todo el día, porque es día de perdón, ¿verdad? Era un Shabbat, o sea, era un día de cese de trabajo, no se trabajaba. Cuando se presenten ofrendas de purificación por ti, para ser justo ante Jehová tu Dios. ¿Lo ves? Entonces, él ahí le decía a las personas que llevaran su ofrenda para justificar, ¿verdad? Ante Dios su pecado, ¿verdad? De todos los pecados que tenía usted durante todo el año, ¿verdad? Pecados, hay diferentes tipos de pecados que no conocía, que hizo por error, unos que hizo por rebeldía. Hay diferentes tipos de pecados, pero este día era importante. Seguimos. Haciendo referencia, yo les dije a esto que decía, perdón, para que me diga, que era negarte a ti mismo. Y es básicamente el estado de humildad que debemos llegar en ese día. ¿Ok? De verdad, debemos llegar. Me acuerdo qué es lo que dice Segunda Crónicas, ¿sabes qué es, verdad? Si mi pueblo se humillare, ¿verdad? Y reconocieran, yo los perdonaré desde los cielos, dice ahí parafraseando. Y es un día de humildad, más allá de lo que uno intenta hacer todo el año. Yo les puse esas dos imágenes, ¿verdad? Del sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía una vestimenta ordinaria muy bella, ¿verdad? Que era de piedras, tenía eso que tiene en el pecho, se llama efod, ¿verdad? Él tenía también en sus hombros, llevaba también unas piedras preciosas, sus colores muy bellos, ¿ok? Arriba tenía una gorra y ahí tenía una cinta que decía santidad a Jehová. Y la otra, ¿verdad? Es una vestimenta también que usaba el sumo sacerdote, pero solo en Yom Kippur, cuando entraba al lugar santísimo. Y era igual a todos los demás sacerdotes. ¿Qué significa esto? Que verdaderamente es un detalle importante, que el sumo sacerdote no entraba con sus galas al lugar santísimo, porque hay un lugar especial que tenía que entrar en Yom Kippur, se llamaba lugar santísimo, donde estaba el arca del testimonio, el arca donde estaban los 10 mandamientos. Entonces era con humildad, ¿verdad? Además,
no tengo el texto aquí, pero ciertamente el sumo sacerdote tenía que presentar, además de lo que iba a hacer por el pueblo, por su familia, un becerro. Él tenía que sacrificar un becerro para perdón de su pecado y los pecados de su familia. ¿Okay? Él tenía que entrar ahí en humildad, ya no se iban entendiendo. Humildad, tenía que llegar en ayuno, ¿verdad? Eso a veces en otras versiones dice afligir tu alma. Afligir tu alma también se explica en la Biblia que es en ayuno, ¿verdad? Apartándonos un poco de la carne, apartarnos de lo cotidiano, ¿verdad? De poner nuestras miradas en las cosas espirituales. Para eso sirve el ayuno. Bueno, no soy experto en el tema, ¿verdad? Pero sí sé que el ayuno es para alcanzar una mejor situación espiritual. Bueno, en este caso así entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, que ya lo vamos a ver, ¿verdad? También el Levítico, acerca del Yom Kippur, dice, acerca de lo que tenía que hacer el sumo sacerdote. Dice, pondrá ambas manos encima de la cabeza del chivo, era un cabro, ¿verdad? Y confesará sobre él toda la perversidad, la rebelión y los pecados del pueblo de Israel. Ahí están los tres tipos básicos de pecado que hay, ¿verdad? Perversión, rebelión y pecados del pueblo de Israel. De esta forma traspasará los pecados del pueblo a la cabeza del chivo. ¿Ves? Todos los pecados del pueblo confesados por cada uno de los miembros del pueblo, ¿verdad? En arrepentimiento, esos eran de acuerdo a lo que el Eterno establecía y se hacía espiritualmente. Todos esos pecados eran puestos en el chivo, ¿verdad? Por eso se llama, de ahí viene chivo expiatorio, ¿verdad? Porque expiaba. Después dice, la palabra dice, después un hombre especialmente seleccionado para la tarea llevará el chivo al desierto. Y eso es lo que vamos a ver en las imágenes. Entonces, dice la palabra, lo que tenía que ser el sumo sacerdote, ahí está afuera, él tenía que tener dos chivos idénticos, ¿verdad? De hecho, cuando Yeshua murió, había un chivo idéntico a él. Tal vez un día lo vamos a ver. Es un misterio ahí muy bonito. Pero bueno, porque esto, vamos a verlo, esto es sombra lo que iba a hacer Yeshua, ¿verdad? Vean, entonces ahí se hacía una suerte, se rifaba, cuál chivo iba a tener un propósito y cuál otro. ¿Cuál era el primero? Bueno, al que le tocaba era sacrificado, ¿verdad? Ahí está el chivo expiatorio sacrificado, su sangre se tomaba, ¿verdad? Y ahí sí entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo, donde está ahí representada el arca del testimonio, el arca del pacto, y rociaba la sangre sobre el propiciatorio, que es esa tapa que está ahí con los ángeles. Así, todo eso está escrito en la palabra del Eterno. Ahí a partir de Éxodo, pues está Éxodo 25, por ahí, cada mueble, cada cosa, cada detalle, las cortinas, todo está bien especificado. El Eterno no dejó nada al azar. Y todo con colores, con tamaños, con medidas. Increíble, pero así es, ¿verdad? Entonces ahí está la sangre del chivo expiatorio. ¿Ok? ¿Qué pasaba con el otro? Bueno, ahí tengo ahí les traje una imagen para que vea cómo era el tabernáculo, ¿verdad? Ahí estaba la entrada donde se entraba por la izquierda, ¿verdad? Y no aparece la puerta, hay un error de la imagen, pero entraba uno al lugar santo donde estaba la menorá, estaban los panes de la proposición, los panes que comían los sacerdotes, y había un inciensiario, ¿verdad? Era un altar del incienso donde ahí se quemaba incienso. Ahí, entonces ahí, que no se ve, había una cortina que separaba el lugar del fondo. Pero ustedes pueden ver al fondo, tal vez no se ve bien, pero ahí está el arca del testimonio. Ahí es donde entraba el sumo sacerdote vestido de blanco una vez al año nada más, precisamente en este Yom Kippur. ¿Okay? En este Yom Kippur entraba. Ahora, ¿qué pasaba con el otro, en la rifa?
Bueno, al otro de la rifa es lo que estábamos hablando. Se le imponían las manos, las dos manos, el sumo sacerdote, así le traspasaba, le colocaba encima de él todos los pecados del pueblo. No quedaba un solo pecado. Y eso es muy importante. A los ojos del Eterno, todo el pueblo quedaba sin pecado. ¿Ok? Cero pecado. Vamos a ver qué importancia es eso. Y entonces ese chivo expiatorio era llevado por alguien al desierto. Y dice la palabra, creo que ahí mismo en Levítico 16 o en Deuteronomio, no me acuerdo, que se lo lleva a devolvérselo a Azazel, ¿verdad? La Biblia no describe qué o quién es Azazel. No es sino en el libro de Enoc, ¿verdad? Donde se describe a Azazel como un príncipe de demonios del tiempo antes de Noé, ¿verdad? Entonces es la única referencia que hay. Pero sí pareciera, ¿verdad? Como que los pecados se están devolviendo de quien provienen, ¿verdad? Y la verdad, no sé si sabían, pero en realidad el primer pecador que hay en la Biblia es Satanás. Él picó en el cielo. No picó, pecó en el cielo. Perdón. Entonces, eso pasaba con ese chivo expiatorio. Iba vivo, pero iba allá cargando todos los pecados del pueblo y el pueblo sin un solo pecado. Ahora, ¿qué es Yom Kippur? Recuerde que cuando uno estudia la palabra es bueno irse a la raíz de las palabras. Ya en la Biblia no aparece la palabra Kippur, bueno, Yom es día, y Kippur no aparece sino Hakipurim, que es como el plural, ¿verdad? En hebreo, el plural del masculino es im. Entonces, la raíz de Kippurim es la raíz kafar. Ahí aparece en hebreo, kafar, ¿verdad? Que es cubrir. Por ejemplo, cuando el Eterno le da instrucciones a Noé de qué hacer con el arca, le dice, cúbrala, ¿verdad? Cúbrala con petróleo. No me acuerdo, creo que usa la palabra brea. Entonces es la misma, esa cobertura. Entonces, como digo, esta palabra, esta raíz kafar, dice cubrir, ¿verdad? Como cubrir algo con un revestimiento. Expiar, en el sentido religioso, cubrir o borrar la culpa. O propiciar, reconciliar a dos partes, ¿verdad? En este caso, Dios y su pueblo. Esa es la raíz de kafar, del Yom Kippur, o Kippurim. Entonces, ¿qué podríamos decir? Si nosotros tomamos estos significados, Yom Kippur o Yom HaKippurim, significaría el día donde se cubren nuestros pecados. Diría usted, no es que desaparecen. Bueno, vamos a usar una de esas, se cubren nuestros pecados. Porque hay una cosa curiosa en esta enseñanza que les voy a dar, ¿verdad? Y es importante porque ahí en ese ritual que está en el Antiguo Testamento, es el viejo pacto, digámoslo así, se dice cubrir. Pero, digamos, ya cuando Yeshua aparece, ¿verdad? Y es anunciado por Juan el Bautista, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita, que aniquila el pecado, ya no lo va a cubrir. Él va a quitar, va a llegar un momento cuando se nos dé este cuerpo glorioso, de acuerdo a lo que dice la Biblia, cuando Él nos resucite, se nos dé un cuerpo glorioso. Ahí sí no se va a cubrir, ¿verdad? Sino que se nos va a dar toda la gloria y todo pecado será aniquilado, como decía Juan el Bautista. Y es importante entender esto. Vean ustedes, según un buen entendimiento que hay, ¿verdad? Adán y Eva vivían con una cobertura especial de luz, ¿verdad? Vamos a verlo ahora un poquito más adelante, ya casi vamos a verlo, de luz, porque cuando ellos pecaron, ¿verdad? Obviamente esa luz está conectada con la santidad, ¿verdad? Dice repitiendo lo que dije antes, sin santidad nadie verá a Dios. Ellos estaban en presencia del Eterno, el Eterno estaba ahí. No sé si ustedes han leído bien, pero dice que el Eterno caminaba
en el Edén, ¿verdad? Caminar quiere decir que andaba en forma humana, ¿verdad? Ahí con ellos. Y entonces ellos podían, por esa luz, por esa santidad, estar en su presencia. Cuando ellos pierden por el pecado, por un mínimo pecado que fue coger una fruta que no debían, ellos perdieron esa luz. Por eso se vieron desnudos, precisamente, ¿verdad? Ellos se vieron desnudos. Ellos se cubren con su propia justicia, digámoslo así, con ramas de oliva, ramas de... las ramas, ¿cómo se llama? Se me olvidó el árbol. Con hojas de árbol, se visten, y luego el Eterno los viste con pieles de animal, ¿ok? Entonces uno se pregunta, ¿verdad? ¿De dónde venían esas pieles? Obviamente, si eran de animal, tiene que haber habido animales sacrificados, o un animal. Y es precisamente donde uno hace la conexión con Apocalipsis, donde habla de el cordero que fue inmolado en el principio del tiempo, ¿verdad? Ahí el mismo Yeshua, el mismo, digamos, el mismo Mesías, el mismo, ese Dios que caminaba con él, hizo un sacrificio, ¿verdad? Tremendo para él, porque él no es de muerte. Tuvo que matar, tuvo que entrar la muerte en el mismo Edén para poder salvar a Adán y Eva, dando pie a la misericordia. Pero bueno, ellos no sufrieron, la Biblia no habla de muerte espiritual. La gente dice, no, es que murieron espiritualmente. No, la muerte espiritual es la muerte para siempre. No, ellos no sufrieron la segunda muerte, que bueno, es todo un estudio. Ellos no sufrieron la segunda muerte, ¿verdad? Y se les va a dar oportunidad en el día de la resurrección. Ok, entonces, lo importante es esto. Vean ustedes que hay un detalle. Ellos tenían una vestimenta de luz. Y luego, ¿verdad? Llegaron a tener una vestimenta de piel. Es curioso, pero luz en hebreo se pronuncia or, ¿verdad? Se escribe un poquito diferente. La letra primera es la Aleph, ¿verdad? Y en la otra es la Ain. Pero por lo demás son casi idénticas, y se pronuncian igual, or y or. ¿Okay? ¿Qué puede significar esto? Vamos a ver, si de acuerdo a la Biblia, el propósito de Dios es reconciliarse con el ser humano y volver a la relación original que existía en el Edén entre el Eterno y sus creaciones, Adán y Eva, entonces podemos establecer que Dios quiere volver a restablecer al hombre a un estado que le permita estar delante de él, en su presencia, en santidad, ¿verdad? En luz, como yo les decía. Para que nosotros podamos estar en presencia de él, necesitamos tener esa luz de la santidad, o esa santidad en forma de luz, como quieran verlo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa en Yom Kippur? En Yom Kippur, como les dije, él quita todo pecado. Queda todo pecado. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Bueno, que nos saca la santidad. Y al contrario, ¿qué es la santidad? Estar sin pecado. Entonces, por un día, ¿verdad? Por unas horas, por unos minutos, no sé, ¿verdad? En Yom Kippur, el Eterno nos quiere revestir, y en dos formas. Una, revestir, ¿verdad? En el sentido de cubrir, revestimiento, de cubrir con esa luz de perdón, con esa luz de santidad sin pecado. Y también revestir de volver a poner una vestidura, ¿verdad? Revestir, una vestidura de santidad absoluta. O sea, revertir lo que pasó en el Edén, ¿verdad? Nosotros estamos en una condición sin luz, de ropas, de lo que Él nos provee, y Él quiere en Yom Kippur llegar otra vez a volvernos por un día, a tomarnos, digamos, una foto, ¿verdad? A anticipar lo que va a pasar después. Y así, en Yom Kippur nos limpia de todo eso que el Eterno quiere para nosotros, que es que vivamos con Él. Entonces,
El Yom Kippur obviamente tiene ese bendito, yo no diría significado, sino esa acción en la revelación del Eterno con nosotros, ¿verdad? Él mismo nos llama para que nosotros nos acerquemos, ¿verdad? Y Él nos dé esa condición como un reinicio, ¿verdad? Como un reinicio. Tenemos todo este año que hemos intentado nosotros de hacerlo mejor, pero no podemos, porque nosotros no podemos vestirnos de nuestra propia justicia. No es por obras que nos va a dar la justificación, sino que ese día, ¿verdad? Ahí bajo su soberano decreto, ¿verdad? Puso el Yom Kippur para vernos y hacernos ahí y volver a empezar otro año para empezar mejor. Yo le pedí al Eterno que me diera por qué nosotros, si Yeshua está permanentemente ahí en el lugar santísimo, ¿por qué necesitamos nosotros del Yom Kippur? Y es precisamente eso, ¿verdad? Porque Él nos está perdonando las acciones, ¿verdad? O está perdonando a consecuencia de nuestro arrepentimiento, como vamos a ver. Pero en Yom Kippur, ¿verdad? En Yom Kippur es por la sangre del Cordero que Él nos perdona, ya no es por nuestras acciones. Aunque nosotros debemos llegar siempre ahí bien arrepentidos, ¿verdad? Hay unas escrituras, ahí no los tengo, pero bueno, que dicen que nos dice que algo pasa, algo maravilloso pasa ahí en Yom Kippur, ¿verdad? Él nos ama tanto, ¿verdad? Que en ese día nos quita, Él no nos va a quitar la mirada a causa de nuestro pecado. Vean que en Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Verdad? En Deuteronomio 31:17-18 dice, en aquel día se encenderá mi furor contra él, lo abandonaré y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos. Pero ciertamente esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos han hecho por haberse vuelto a ojos ajenos. Y una más, Miqueas 3:4. Entonces clamarán a Jehová y no les responderá, antes esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo por cuanto hicieran malas obras. Entonces, como consecuencia de esos versículos que estamos diciendo, es que el pecado causa que Él nos quite su mirada, ¿verdad? Y es muy bonito porque Yom Kippur nos da ese momento en donde Él nos va a quitar todo pecado, ¿verdad? Eso es una cuestión espiritual, obviamente. No se puede entender de otra forma. Es más, les digo una cosa que está muy relacionado con esto. Y eso está en la literatura rabínica, no es cristiano. Antes de Yeshua, ¿verdad? En Yom Kippur, en el templo, en la puerta del templo se colgaba un cordel rojo, ¿verdad? Y milagrosamente, como es una cuestión espiritual, ese cordón se volvía blanco al final del Yom Kippur. Bueno, dice la literatura rabínica que 40 años después, ¿verdad? Que 40 años después, no me acuerdo cuánto es la fecha exacta, ¿verdad? Pero después de la muerte de Yeshua, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Que ponían ese cordel rojo y no se volvía blanco, ¿verdad? Y como les digo, eso está en la literatura, está plasmado ahí, está en la historia. ¿Por qué? Obviamente porque ya había un nuevo pacto, ¿verdad? Ya el perdón de pecados no iba a venir a través de todos esos sacrificios que había. De hecho, por obra y mandato del Eterno, el templo fue destruido. Esa es la pura verdad. Él permitió la destrucción para que no se siguiera ahí, ¿verdad? Ahora, todo esto para invitar a la gente, ¿verdad?
a que le dé una mirada a Yom Kippur. Empieza el viernes a la noche, es un día de ayuno. Hay una preparación, ¿verdad? Como les decía, un autoexamen, una introspección en nuestro corazón para saber dónde estamos fallando, a dónde está nuestro pecado, nuestra concupiscencia, nuestra falta de control, para reconocer que le hemos fallado a Dios y al prójimo. No olvidemos eso, sin santidad nadie verá a Dios. No hay otra forma de buscar santidad si no es a través de los mandamientos de Dios. Y vean que el sistema de perdón, ¿verdad? Este sistema espiritual, este sistema de sacrificio, de sangre para perdonar pecados, obviamente proviene de la ley de Dios. No viene de los chinos ni de ninguna otra forma, sino que hay una conexión entre el Antiguo Testamento, entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Y aquí lo establece 1 Juan 1, del 8 al 10. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Ves? El Yom Kippur es una oportunidad de recibir del Eterno una misericordia especial, es un día especial. Y usted puede decir, bueno, yo ya me arrepentí al principio, ¿verdad? Y vean, aunque nosotros no queremos, aquí lo establece Juan, ¿verdad? Si nosotros decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Estamos siempre fallando en nuestro carácter, en nuestra concupiscencia, ¿verdad? Necesitamos de la gracia divina para ser justos. No podemos vestirnos de nuestra propia justicia. No podemos justificarnos por nosotros mismos. Este día de Yom Kippur es primero gozo para Adonai, para ver a su pueblo, ¿verdad? Él lo viste, lo reviste de una especial luz de santidad ese día, ¿verdad? Es un ensayo de ese día cuando ya definitivamente tengamos esa vestidura de santidad. Pues yo quiero dar por terminado aquí. Ya se me acabó el tiempo, tenía ahí otras reflexiones acerca de esto, pero bueno, los invito de verdad a investigar un poquito. Yo nada más siembro una semilla para que ustedes investiguen más acerca de Yom Kippur. Pero véanlo desde ese punto de vista, ¿verdad? De que Él nos quiere revestir de santidad ese día, sin pecado. Bien, hermano. Entonces quedamos dispuestos para la próxima vez. Muchísimas gracias.